Hola, me alegro mucho de saludarte, bienvenido a un curso de milagros. Hoy vamos a seguir con la lección número 11, Dios o el ego, y vamos a hacer el último subcapítulo, el número 8, el problema y la respuesta. Solemos pensar que el problema y la respuesta a ese problema están separados en el tiempo, porque creemos en el tiempo, en un tiempo lineal. En realidad el problema y su respuesta están en el mismo instante en el que está sucediendo, solo que no somos capaces de verlo. Todo lo que te pasa tiene solución en ese mismo momento. Y tenemos unas creencias que no nos dejan verlo ni hacerlo, y entonces pensamos que el tiempo lo cura todo, el tiempo dirá, ya lo veremos, bueno, en fin. Así que vamos a ver por dónde vamos, qué nos dice el ego y qué nos dice Dios. El problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que, en última instancia, enseña que solo la realidad es verdad. ¿Pero crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías. Mas la rapidez con la que tu nueva y única percepción real se convertirá en conocimiento no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transformación de toda percepción en conocimiento. Cuando dejemos de percibir todo, porque claro, ¿con qué lo percibes? Con tu sistema de pensamientos erróneo, basado en el miedo. Entonces yo percibo que tú me estás haciendo algo, entonces yo percibo que... Pero eso no es conocimiento. El conocimiento es saber que tú no puedes hacerme ningún daño. Eso es conocimiento puro. El conocimiento es todo aquello que te da paz y amor. El resto es irreal. La Biblia os dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben y por lo tanto preguntan cuál es su significado. No quieren percibirlo, no se quieren hacer ideas falsas. El problema es que nos lo preguntan a gente que ya estamos percibiendo y entonces le transmitimos nuestras percepciones. Ese es el problema. Y creamos mentes unidas en la percepción, en el miedo, en el dolor, y ahí estamos, en la enfermedad y en la muerte, y bim, bam, bum, bim, bam, bum. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti, y si tú le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste, es decir, el significado real, el conocimiento de lo que eso trae. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes. Ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no has aceptado ningún guía. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pero no entiendes nada. A percibir correctamente, desde el conocimiento. A saber que esto es la verdad, y esto es amor, y esto es paz, y saberlo. No enredar la mente para percibir, dar de mil vueltas y me ha hecho, ¿ves? Como me ha dicho eso, entonces seguramente, y así está nuestra mente, no señor. La percepción real es inmediata. De lo que más necesidad tienes es de aprender a percibir, pero pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú que no te enseñaste a ti mismo, bien, no deberías ser tu propio maestro. Lo que hablamos siempre, ¿no? ¿Cómo uno va a ser feliz si es infeliz? Si no sabe lo que es la felicidad, no puedes aprender la felicidad de la infelicidad. Solo saliendo de la infelicidad podrás ser feliz. Y aquí tenemos un maestro que nos enseña todo eso. Solo tenemos que poner nuestra mente a su disposición. Por eso creas o no creas en Dios, en el universo, en lo que tú quieras, no pasa nada. Pon la mente a disposición. Si crees que no tiene ninguna utilidad después de haberlo hecho, pues no lo hagas. Es tu decisión. Pero negarte a hacerlo
es una trampa del ego. Porque lo estás haciendo desde un miedo. Uy, no, yo con Dios, con el universo, no, porque eso son creencias, eso son tonterías. Pues si son tonterías, hazlo. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad, o a ti misma. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Ole, me encanta esta pregunta. Claro, porque ves un problema y te aferras a él. Entonces, ¿qué deseas? ¿Ese problema o la solución? Si quieres la solución, salte del problema y atiéndelo. No, es que estoy metido, es que debo dinero, es que me tienen que pagar. Da igual, salte del problema, mira a ver qué se está moviendo en todo eso y permite que tu mente se quede tranquila a ver si llega alguna respuesta. Que nunca lo hacemos. Porque cuando tú crees que dejas tu mente tranquila, no para de pensar y dar vueltas y dar vueltas. Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y verás que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es lo suficientemente específico como para poderlo entender y aplicar, mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna, sino lo que tú crees que hay que hacer o lo que percibes, que es muy normal. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que le digan a uno que si pide recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico, mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que el que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que ésta pueda exigirte, mas es únicamente pidiendo, como aprenderás, que lo que procede de Dios no te exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegues a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de a compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de interpretar incorrectamente la pregunta que necesitas hacer para darte cuenta de su respuesta? Has oído la respuesta, pero no has comprendido bien la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo? Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No te lo niegues a ti mismo ni a ti misma, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a cualquiera que la pida. Pídele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá. Pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes, pues, con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está de modo alguno separado de su Padre y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues si lo haces, no podrás sino engañarte inevitablemente con respecto a ti mismo o a ti misma. Y al engañarte con respecto a ti misma o a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible.
En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que por el hecho de pedir esta ayuda estés dispuesto a aceptarla, o dispuesta, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca en presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo o de sí misma, pues su mente dividida es la tuya y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo, y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo o a ti misma es curarte a ti mismo o a ti misma, y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos al vivir juntos y al amar juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel a quien su Padre ama y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues es Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a Él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por Él, pues la ofensa no tiene cabida en Él. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo o a ti misma y condenas al Hijo de Dios, a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo y no percibas a nadie sino a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todos los que Él te envíe, pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. Dentro de cada uno de nosotros está el Cristo, llámalo tú como quieras, está la chispa divina, está esa esencia que nos hace ser seres humanos. Y eso es lo único que está dentro de cada uno de nosotros. Cualquier otra cosa que creas ver es un error mental. Cualquier cosa que no sea amorosa, que no te lleve a la paz, que no sea de verdad, es un error mental. Y tú quieres verlo en tu hermano o en tu hermana, pero en realidad lo tienes tú mismo o tú misma. Y eso es lo que nos están diciendo aquí. Mucha gente le enturbia tanto al Cristo, el Padre, el Espíritu Santo. Eso es lo que te están diciendo. Mientras veas a otro separado de ti, con errores, te estarás viendo a ti separado de ti, de todos y con errores. Y tienes que atenderlos en ti para que en los demás puedan corregirse también. Porque lo que ves es tu propia conciencia expresándose de distintas maneras. Nada te separa de los demás, más que tus propias percepciones erróneas. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, una sombra y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio miedo. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo o de ti misma, pero estás simplemente engañada o engañado con respecto a ellos y con respecto a ti mismo o a ti misma. Pregúntale al maestro de la realidad lo que son ellos y lo que eres tú, y al escuchar su respuesta tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden la realidad. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, y cuando aprenden a percibir correctamente dejan de tener miedo. Y así cuando vuelvan a tener miedo preguntarán de nuevo cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. No sabes lo que son y debido a ello los percibes a ellos y a ti mismo o a ti misma como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce
y Él te dirá lo que ellos son. Pues tú no entiendes lo que ellos son, y puesto que estás engañado o engañada con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado o engañada con respecto a ti mismo o a ti misma. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que, al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo o a ti misma sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste, y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Es muy interesante, muy interesante. Así que no pienses que nunca puedes salvarte de todo esto que crees que te está condenando si te ves separado de los demás y ves en los demás solamente culpa y condenación y pecados y no crees que eso que ves, que en realidad son solo errores, tienes que corregirlos en ti, porque eres tú quien está viendo esos errores, no ese. Tú los estás viendo, con lo cual tienes que corregirlos tú en ti, porque vienen de tu percepción. Disfruta de este capítulo, óyelo cuantas veces quieras, porque eso llega a tu inconsciente, y muchas gracias.